Muy buenas noches. Que Dios te bendiga, todo bien y cosa perfecta en tu vida. Todo esto en el nombre de Jesús, que es el que enseña la doctrina eh, del cristianismo, es decir, todo lo que vemos en los evangelios. Esta noche vamos a ver en la Epístola Universal de San Pedro, del capítulo 1 en adelante, todo lo inherente pues a la actividad espiritual que se gestó a través en ese momento en el cual se escribió esa epístola, pero que los principios fundamentales de lo espiritual se mantienen hasta el sol del día de hoy. Aparte de que en las investigaciones que hice para nosotros, tanto para mí como para ustedes, traje algo muy, ¿cómo decirte? No vamos a decir muy a la moda, pero sí muy consono con otra perspectiva del conocimiento espiritual, el cual se viene viendo desde tiempos remotos, desde antes de la existencia de Babilonia la Grande y de todas esas grandes ciudades que se formaron en el antiguo mundo y de los cuales tanto se habla. Aquí nuestro protagonista, igual que siempre, se trata de Jesús y su óptica, su enseñanza a través de él arropar como la gallina a los pollitos todos los conocimientos existentes, de lo cual en realidad pues no hubo ninguno que ciertamente dejara de serle favorable al cristianismo que él predicó, ya que en realidad se trata de que Cristo significa el que tenía que venir, el ungido. Eso es lo que significa el ungido, y en este caso pues el ungido de la vida perfecta de Dios. Eso fue lo que nos mostró Jesús aquí en este mundo a través de su existencia en un cuerpo de estos físicos, en un vehículo físico que tiene una duración transitoria aquí en este mundo. Pero sin embargo él lo usó para mostrarnos más bien la gloria del Dios viviente, o sea, su Padre, el Padre Celestial, que ahora sabemos que es el Padre Celestial de todos, como lo dice la oración modelo que también Jesús nos enseñó, que es el Padre nuestro. Bueno, el punto es que Jesús mencionaba mucho este mundo y el otro mundo. Él siempre hacía referencia para hacer una división entre este mundo y el otro, para que se pudiera entender. También hablaba de los cambios para el fin del mundo, los cambios que tenían que suceder para el fin del mundo. En este caso, una vez vinieron sus apóstoles
y le preguntaron que cuándo llegaría ese fin del mundo que él tanto predecía. Y Jesús les contestó: cuando veáis al hombre con el jarro de agua. Realmente no sabemos si para los apóstoles eso habría quedado muy claro, ya que ellos estaban estudiando con él, habían aprendido de él, eran enseñados por él. Pero, sin embargo, para esta generación, esto quedó lo más claro posible. Para todos nosotros, esto quedó lo más claro posible. Ahora vamos a ver por qué. Mucha gente sabe que lo que llaman el zodíaco establece lo que llaman la procesión de los equinoccios. O sea, en otras palabras, es un círculo grande en el cielo, en el firmamento, compuesto por ciertos grupos de estrellas. Cada grupo de estrellas tiene su nombre propio para diferenciarlos. Según este conocimiento que se llama astrología, cada mes del año está regido por cada mes del año, cada signo es acompañado por lo que llaman un regente, que determina la naturaleza del signo. Es decir, cada uno de estos grupos, los cuales son 12, uno para cada mes del año, y cada signo es acompañado por lo que llaman un regente, o sea, el que manda, que determina la naturaleza del signo. El zodíaco tiene un significado mucho más profundo, mucho más amplio. Se dice que por fuera de ese círculo pequeño que encierra los 12 meses de un año, hay un círculo mucho más grande en el firmamento, tan grande que ocupa un espacio de 2160 años aproximadamente. Esto corresponde a un signo del zodíaco, o sea, que cada signo con su regente gobierna la humanidad durante 2 milenios y pico. Al final de cada una de estas eras zodiacales, el signo que ha imperado comienza a esfumarse, a irse, a alejarse, y simultáneamente comienza a hacerse sentir en la vida humana la influencia del otro signo que viene a imperar en la era que le corresponde, y con las características del nuevo regente. ¿Qué es lo que significa esto? Esto implica es que el signo es como quien dice la orden del día para toda la humanidad durante esos 2 milenios y pico. Y se puede leer perfectamente como sigue. El signo que acaba de pasar es el de Piscis, simbolizado por los peces. Ese comenzó a alejarse a fines del siglo pasado, pero durante toda esa era, este signo que actuó, la humanidad se mostró influenciada por el pez como base. A Jesús lo llamaban los cristianos el pez,
y adoptaron un dibujo de un pez como clave para indicar en qué lugar se iban a reunir. Esa era la época de la persecución. La religión católica, que imperó durante los 2 milenios pasados, inconscientemente mostraba la forma del pez en la forma de la mitra del obispo, que se parecía pues a la cabeza de un pez con la boca abierta, en la forma gótica de las entradas en las iglesias y en muchas otras características. El ánimo de las personas se volvió lacrimoso, así como el agua del mar, y gozaban sufriendo. Las novelas eran tremendos dramas conmovedores. Todo era pesado, como el volumen del mar. Y fue la época de los grandes viajes del mar. El agua tiene 2 fases, como todas las cosas. Una es negativa porque pudre todo lo que entra en contacto con ella demasiado tiempo. Y la otra es positiva porque en ella nace la vida y contiene cantidad de potencialidades. El color de ese signo era el color negro, simbolizaba lo negativo. Hacia el final de la era y al aproximarse el signo de Acuario, en el cual estamos, hubo la reacción que llamamos crisis. Eso es como cuando una enfermedad hace crisis y se agravan todos los síntomas, justamente antes de empezar a mejorar. También fue inventado el submarino, es decir, el barco bajo las profundidades del mar, acentuándose aún más a la semejanza con un pez hasta llegar al color plateado. Al entrar más de lleno esta era de Acuario, que es un signo aéreo, el submarino crió alas y se convirtió en lo que hoy llamamos avión, pero siempre del color plateado. El carácter de Acuario, de ese signo, es simbolizado por lo que sería el jardinero. Representa a un hombre con un jarro de agua en el hombro. Siempre ayuda a regir el agua, pero en cantidades razonables. El jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores. Es decir, para que toda la humanidad se perfeccione. El signo lleva 2 líneas irregulares a los pies del jardinero. Eso es el símbolo que lo representa. Estas 2 líneas irregulares simbolizan las 2 corrientes de vida, las 2 corrientes de la vida, positiva y negativa. Caminos nuevos en el aire. Fue descubierta en esta era la electricidad a fines del siglo, ya para entrar en el nuevo. Poco a poco fue invadiendo nuestras vidas esta electricidad hasta que vivimos en ella y por ella, junto con ella y rodeados de ella. Estamos abriendo nuevas rutas en el cielo,
Ya la electricidad se graduó con el título de electrónica, y el elemento que va a terminar transformándolo todo en una era nueva y completamente diferente es ese mineral llamado uranio, llamado como su regente, Urano, el planeta Urano. Los signos alternan. Una era es positiva, la próxima es negativa. Ya pasó la negativa, Acuario es positiva. Para esta era está predicha la unión de todas las religiones con la ciencia. No habrá una religión que impere como sucedió con la católica en la era de Piscis, que fue la era anterior. Todas se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y en la mente humana. El nuevo signo actúa como una purga que limpia todo lo antiguo para dejar limpio el terreno y acondicionado para la selección que trae el nuevo signo. El color de este signo, de ahora, de esta era de Acuario, es el blanco. Es la era espiritual, y en la historia de la humanidad será la más grandiosa que hayamos vivido y que haya imperado sobre el planeta. Las señales que estamos viendo, tan alarmantes y perturbadoras, no significan sino que Urano, también conocido como el destructor, está haciendo su limpieza a mano armada. La destrucción es muy buena cuando rompe todo lo malo y viejo para dejarle el puesto a lo nuevo y bello. Eso es lo que está haciendo Urano en estos momentos sobre este globo terráqueo. La era de los patriarcas bíblicos se distinguió por el pastoreo. Esa era la era de Aries, la cabra, la era de los egipcios, el signo de Taurus. Estaban influenciados por el toro, eran criadores de ganado y adoraban al toro. En esta nueva era no habrá más dirigentes máximos. Desaparecerán los papas, los gurúes, los imperators, los grandes maestros. Cada uno de nosotros regaremos nuestro propio jardín dirigido por el ser divino, por el Mesías, por el Cristo o ungido, o también conocido por su aspecto, la verdad. Esto quería comentarte acerca de las investigaciones que hice y traje esta lectura para ti, para compartirla pues juntos y que nosotros podamos ver la óptica espiritual de otra perspectiva antes de ingresar nuevamente a los estudios que estamos haciendo del discernimiento bíblico aquí en nuestra Biblia. Nosotros escogimos para hoy, en el nombre de Jesús, después que se hizo la oración, por supuesto, que se hace todos los días, la Epístola Universal de San Pedro Apóstol,
comenzando desde el capítulo 1 para que podamos ver cómo operan, cómo se manifiesta pues todo este movimiento espiritual y de una forma, digamos que más comprensible, sin tabúes, porque en realidad muchos de algunos conocimientos han sido, digamos, parte de lo que llamaban lo oculto, el ocultismo. Pero como estamos en esta era de la luz, en la era de Acuario, aquí ya no hay nada oculto. Toda la luz lo reveló absolutamente todo. Y el conocimiento bíblico y el discernimiento bíblico no es la excepción. Todo lo contrario, es primario porque todo lo que en realidad depende del Cristo, sencillamente pues es de Dios y pertenece al conocimiento, a toda la actividad espiritual, al conocimiento de toda la actividad espiritual. Y no te sorprendas, como vemos aquí en la Biblia, así conforme había una actividad espiritual a favor de nosotros, también se explica que hay una actividad espiritual en contra de nosotros, de manera tal de que si nosotros no tenemos discernimiento, entonces automáticamente podríamos, sin darnos cuenta, estar activando las leyes espirituales en nuestra propia contra. Y eso en realidad sería bastante triste y bastante incómodo para todos. Comenzamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos que están dispersos por allá por Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Elegidos todos según la presciencia de Dios el Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Quiero tocar este punto aquí donde en la epístola, en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Cuando Jesús nos enseña a nosotros allá en esa parábola que tenía por título o tiene por título la lámpara del cuerpo es el ojo, nosotros vemos a profundidad y sin duda alguna que eso que él llama el ojo ciertamente es la atención puesta en un punto, bien sea, como lo dijo, en lo positivo o en lo negativo. Veamos, si tu ojo tuviera luz, todo tu cuerpo estaría en luz. Hasta ahí vamos bien, estamos pensando lo mejor y por eso estamos en los predios de la luz. La luz en lo espiritual se convierte en lo que llamamos santidad. Ciertamente allí, en los niveles de la luz, nosotros vemos de que desde hace muchos años se ha venido explicando y se ha venido representando esa luz como un estado de la llegada del cielo a nuestra vida,
es decir, la llegada de la santidad a la vida humana. De hecho, muchos santos y seres divinos son representados con una luz alrededor de la cabeza, un círculo blanco que puede ser denominado como la gloria de esa parte de la vida, pero que depende de una gloria más grande, que también la vemos en la representación cuando vemos las imágenes, vamos a decirlo así, que explican la Trinidad, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, de la bajada del Padre hasta el plano aquí de este mundo. Y con su Espíritu Santo o Espíritu de verdad, como también se le conoce. Él es la verdad. Él lo explicó. El punto es que esa es el medio de santificación. Pensar en luz significa pensar en lo bueno, pensar en lo mejor de todo y de todos, y en especial de nosotros mismos y de nuestro Dios que vive en cada corazón humano, incluyendo el nuestro. Cuando entramos para ver y ser rociados con la sangre de Jesús, el cual es el Cristo, vemos que la figura de Cristo no solo significaba el Mesías. Esa palabra no solo implica el que tenía que venir, o sea, el Mesías, sino que implica también esa palabra el ungido. Básicamente proviene del griego Christos, que se escribe con K y termina en S, Christos, y significa el ungido. Esta unción es de la vida aquí en este mundo. Esta unción es la vida perfecta manifestándose aquí en este mundo. Eso lo mostró Jesús para nuestro propio bien y para que supiéramos cómo íbamos a ser colaboradores del Dios viviente para nuestro propio bienestar y el de todo, absolutamente todo y todos nuestros coterráneos o hermanos en ese aspecto vida. Proseguimos acá ahora, ya que vimos este punto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmaculada, y también inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Ok, toda esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable está reservada para nosotros en los cielos, allá en el reino de los cielos. Allí está. Ve cómo va el asunto. Pero Jesús también enseñó dónde queda el reino de los cielos. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos no vamos a decirle lo aquí, lo allá, lo más allá. El reino de los cielos está dentro de todos y cada uno de nosotros, los seres humanos aquí sobre la faz del planeta. Allí se está manifestando.
Sus arras son las arras del Espíritu. Porque Dios es el Padre de los espíritus y Dios es el que sostiene y mantiene no solamente, sino que es el que conforma ese reino de los cielos, porque Él es la sustancia de lo espiritual también, para que usted sepa. Esto es importante para nosotros entenderlo. Él es la sustancia de todo lo que vemos, pero también de lo que no vemos, como lo que nosotros llamamos espiritual y que pertenece al reino de los cielos, donde nosotros, como hijos de Dios, hemos hecho incursiones y hemos registrado allí en el plano etérico, que es el mundo espiritual, una batalla. Eso es lo que hemos ocasionado. Una batalla. ¿Cómo hemos ocasionado esa batalla? Con nuestras creaciones imperfectas de formas de pensar y de sentir, las cuales son las primeras dos actividades de lo espiritual en este mundo. Y nosotros, sin querer, muchas veces por la ignorancia y otras veces estando conscientes, creyendo que podríamos obtener pues algunas prebendas con hacerlo, hemos creado imperfecciones tales que se han revertido en nuestra cuenta por esa ley de causa y efecto, que dice que lo que tú haces con los demás te lo van a hacer a ti. Que lo que tú piensas de los demás lo van a pensar de ti. Que lo que tú sientes de los demás lo van a sentir de ti. Es una ley espiritual, o mía. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser. Y el motivo por el cual nosotros, los que estamos haciendo este estudio, realmente pues lo hacemos, no es por el bien ajeno inicialmente, nada más. Es porque nosotros estamos siendo parte de esa misma fuente de la vida y que si no nos sujetamos al cumplimiento de esas leyes espirituales, también conocidas como la ley del amor, porque Dios es amor, entonces verdaderamente estamos al borde de las tribulaciones. Estamos a punto de crear más tribulaciones de las que ya existen en este mundo y que Jesús nos explicó. En este mundo tendréis tribulaciones, pero gracias a Dios también nos dijo, gracias a Dios Padre que nos dijo, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. No os preocupéis, yo he vencido al mundo. Gracias a Él y su conocimiento, nosotros estamos a punto de revertir todo esto a través del conocimiento de Jesús y su profundidad. Cuando tú agarras cualquier doctrina, orden o secta, esto te lo quiero decir en forma particular, forma realmente pues con base, y tú la pasas por el conocimiento de Jesús a nivel profundo,
Esto te da a ti el resultado de que no solo el Dios es uno solo y es único, sino que todas y cada una de esos conocimientos son tan solo el reflejo de la excelencia del conocimiento de Jesucristo, alguien que no solamente ha sido reconocido en todas partes, en cualquier religión, orden o secta o ciencia, sino que su registro data de un conocimiento que viene junto con la fundación de un mundo y antes de la fundación de ese mundo también. Cuando dije junto a la fundación de un mundo, es que ahora lo podemos entender y lo podemos ver con nuestro entendimiento. Y cuando dije antes de la fundación de este mundo, es porque ya existía pues toda la sustancia de Dios, la cual Él también forma una parte como el Hijo que es, y se conjuga en esa Trinidad divina que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. No deja nada por fuera. Ese conocimiento, esa excelencia, como dijo el apóstol Pablo, todo me imagino que asombrado, porque él había estudiado bastante también. Esa excelencia del conocimiento de Jesucristo, que lo llevó a él a considerar todos esos estudios de la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas y todo lo que el conocimiento que él tenía y existía ya, de los cuales eran albacea los judíos y los escribas y los fariseos. Él dice en un punto, todo lo tomé por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Solamente a alguien que se le ocurra crear en su mente una imperfección es capaz de darle curso a creer otra cosa acerca de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. A limitarlo, a tratar de limitar algo que no se puede limitar, a tratar de meter algo infinito en algo finito como una mente humana. O a dejarlo circunscrito a un libro nada más. Y siendo que ese mismo libro dice que hizo muchas más cosas, pero que no fueron escritas en este libro porque fueron demasiadas las cosas que hizo. Fueron muchas y no cabrían en el libro, dice el libro. Vamos a proseguir en la lectura para aprovechar este tiempo. Para esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable reservada en los cielos para todos ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual se alegran
aunque si es necesario por un poco de tiempo, tengan que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de las alabanzas, la gloria y la honra cuando Jesucristo sea manifestado. A quien, aun cuando no le han visto, muchos aman, en quien también creyendo, aunque al presente no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que hicieron las profecías de la gracia que había de venir a ustedes, inquirieron e indagaron diligentemente, revisaron, pues investigaron diligentemente, escudriñando qué condiciones y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que luego seguirían después de estos sufrimientos. A quienes les fue revelado que ministraban no para sí mismos, no, sino para todos nosotros, las mismas cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, teniendo ceñidos los lomos con el entendimiento, teniendo sobriedad, teniendo plena esperanza en la gracia que les será presentada cuando Jesucristo se manifieste, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en toda vuestra conducta. Vamos a parar allí un momentito y recapitulamos nuevamente acerca de esa precisa enseñanza de Jesús. Hay muchas que tocan el punto. De hecho, todas lo tocan para hablártelo claro. Pero esta en especial, porque el Espíritu de verdad nos las puso hoy para que tocáramos esa en exclusiva. Esa que dice que si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Es decirte, en traducción coloquial, si piensas lo bueno, tú lo verás. Si tu ojo tuviera en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, si piensas lo malo, también lo vas a ver en tu vida. Ahora quiero descartar en este instante, por el bien de los que están viendo el live en este momento, y lo quiero hacer en el nombre de Jesús, esto siguiente, que dice esa misma enseñanza de la lámpara del cuerpo, la cual es el ojo. Y si la luz que hay en ti
tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Este es para aquellos que al sol de hoy creen haber aprendido algo y saber algo y aún no lo saben. Pero ellos creen que sí. Creen con certeza que es como ellos lograron asimilarlo, pero lo que no saben es que lo desconocen, no saben, porque en realidad no lo conocen. Porque para nosotros hacer una comprobación de algo espiritual es como dice la palabra, que el único que nos muestra esa verdad es el Espíritu de Dios que está en el hombre, es el único que escudriña los pensamientos y los sentimientos del hombre. Y ese no está por allá o por acá, no, ese está dentro de cada hombre y de cada mujer, para aclararlo claro. Pero recuérdate que la palabra hombre alude al hombre y a la mujer. Entonces, en este punto, el Espíritu de Dios que está en el hombre le revela al hombre todo lo que es inherente a lo espiritual, lo que realmente es espiritual, lo que realmente es la verdad en su vida. El Espíritu de verdad, Jesús, en realidad allá el día de Pentecostés, que fue la primera reseña que hay de la llegada del Espíritu de verdad o Espíritu Santo bajo aquellas lenguas de fuego, donde todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Ese instante es memorable por cuanto es la primera reseña dentro del cristianismo de la llegada, de la bajada de el Consolador, conocido como el Espíritu Santo o Espíritu de verdad, los cuales son una misma cosa. En este punto, cuando nosotros empezamos a hacer nuestros estudios espirituales y a ver este punto, este aspecto de Dios llamado la verdad, entonces de plano estamos viendo ese aspecto de Dios llamado el Espíritu Santo. De plano estamos asumiendo de que si nosotros nos dejamos guiar por Él, bien haremos. Pero para esto nosotros tenemos que seguir los parámetros indicados por Jesús. Y no es ese precisamente que hacen la reseña de evangelios, de tres de los evangelios que ven la cosa desde el punto de vista de afuera hacia adentro, sino de ese evangelio endógeno de Juan, que nos permite a nosotros ver las cosas de adentro hacia afuera. Allí podemos obtener mayores adelantos dentro de lo espiritual. Pero por ahora, esa práctica de la verdad, de la cual tanto se habla, que Jesús enunció, especificó en un momento, de que una vez que nosotros lo hacemos, en realidad
sin duda alguna, venimos a la luz para que se vean que todas las cosas que hacemos son hechas en Dios. Pero con esto te quiero decir también que no es precisamente todo el colorido rosa del asunto. Porque así como nos menciona la Biblia, nosotros tenemos que estar como un libro abierto. Primero, también tenemos que permitir que todos puedan leer ese libro, pero no solamente puedan ver esa parte rosa o bonita, bella y santa de los mejores pensamientos y sentimientos que hayamos tenido hasta ese momento, porque estamos comenzando a practicar la verdad, algunos de nosotros, sino que también se vea absolutamente todo lo no tan bonito y lo no tan verdadero, para que en realidad se pueda saber todo al respecto de nosotros. Es decirte que no vamos a entrar en una actitud hipócrita, algo que censuró el Señor en más de una ocasión, y no lo hizo sino por el bien de la humanidad, cuando llamó a aquellos escribas y fariseos hipócritas que decían una cosa y ponían grandes cargas en los lomos y en las vidas de todas esas personas, de todo ese pueblo, y ellos eran incapaces de tocarlo con un dedo porque sabían que eso era fuerte. No podemos sostener la hipocresía en nuestra vida. Compartir la forma de pensar y la forma de sentir con sinceridad a veces podría ser algo que te pudiera ocasionar ciertos roces en algún punto, pero eres alguien que la Biblia explica como hijo de Dios que ciertamente todos pecamos, pero que en este proceso de la vida, allá Juan nos indicó, Juan el Bautista, allá en el Jordán, arrepentíos y enderezad la senda del Señor, la cual es nuestra vida. Ese es el proceso a seguir. Y en niveles espirituales, lo que estamos haciéndolo a través de las enseñanzas de Jesús, tales como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Conscientes de esa misma enseñanza de Jesús que dice: y todo lo que pidiereis al Padre, creyendo que lo recibiréis, lo recibiréis. Pero háganlo con acción de gracias, como si ya lo hubieran recibido. Ese es un acto de fe. El aspecto de Dios llamado verdad toma cuerpo aquí en este mundo a través de los hijos de Dios, a través de la fe. Y no es una fe ciega, porque si nosotros comprendemos que cada palabra tiene un concepto detrás, y si tú dices comprensión, sabes lo que es una comprensión y cuál es el concepto al respecto de la palabra comprensión, y todos lo sabemos, entonces estamos hablando
de que el dejar que esa comprensión se muestre a través de nuestra vida es una de las infinitas manifestaciones del Espíritu de verdad. Porque vuelvo y te repito, es un aspecto de Dios llamado verdad, y Dios es infinito. O sea, que todo lo que está calificado por una mente humana como bueno pertenece al polo de Dios, al polo del Espíritu de verdad, conocido como el Espíritu Santo. Por eso se le refleja como todo lo que es, todo lo bueno, dice el apóstol, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que tiene buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar, dice esa palabra. ¿Qué hace nuestro pensamiento en el polo de la oscuridad? Para que nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo material se apague allá en la oscuridad. No. Nuestra conexión en cualquiera de los dos polos es a través del pensamiento. Y si pensamos lo malo, estamos pensando en oscuridad, estamos pensando en lo malo, lo que no sirve, lo bajo. Bajamos nuestra potencia. Pero si pensamos lo bueno, como dijo Jesús, estamos pensando luz, estamos en luz, todo nuestro cuerpo está en luz. Realmente no veo mayor dificultad para entender eso. En realidad, tal vez a alguien le sea difícil, quizá no lo sabemos. Pero la realidad es que puede suceder. Porque para el que cree todo es posible. Y si hay alguien que crea algo contrario, para ese es posible. Si alguien quiere creer lo malo, eso es posible para ese alguien. Si alguien quiere creer lo bueno, ese es posible para ese otro alguien. En realidad, luego vamos a ver lo que dijo Jesús, que son los frutos, que son las palabras y las acciones. Y allí vamos a determinar su grado de instrucción espiritual. Ahora, esa palabra nos refleja que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y eso es un hecho. Según piensas en tu corazón, así es, dijo el sabio Salomón. Piensa a lo bueno y se te dará. Acá vamos a terminar este pedazo acá de la epístola de Pedro, porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con el fuego, que sea hallada digna de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste, a quien aún no lo han visto, pero aman, en quien creyendo, aunque al presente no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron acerca de la gracia que tenía que venir a ustedes, revisaron, investigaron diligentemente
escudriñando y revisando qué condiciones y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que luego iban a venir después de estos, a quienes les fue revelado que ministraban no para sí mismos, sino para nosotros, las mismas cosas que ahora han sido anunciadas para los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, teniendo ceñidos los lomos del entendimiento, siendo sobrios, tengan la esperanza en la gracia que les será presentada cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en esta ignorancia, en su ignorancia, sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocan como Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de la peregrinación en este mundo, sabiendo que han sido rescatados de su vana conducta, las cuales recibieron por la tradición de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación de este mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, que por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le ha dado la gloria, para que la fe de ustedes y esperanza sean en Dios, habiéndose purificado sus almas mediante la obediencia a la verdad. Vamos nuevamente a este punto: habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad. Esta obediencia a la verdad solo la vamos a practicar primeramente que todo en nuestro pensar, es decir, en nuestra mente. Por eso el apóstol lo explicó: somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. En este punto es lo que por lo menos deberíamos estar haciendo, buscando esa real transformación a través de la verdad de Cristo en nuestra vida. Entonces tenemos acá justamente que, habiendo purificado sus almas mediante la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu, hasta llegar a un amor fraternal que no sea fingido. Ámense uno a otro entrañablemente de corazón puro. Estamos hablando de que el apóstol está hablando acá de un amor que no sea fingido, o sea, que no haya hipocresía. Ahorita, oye, hermano, hermana, oye, qué bello, Dios te bendiga, un abrazote, entonces luego, oye, esta hermanita, no podemos ser así, no deberíamos ser así. Tenemos que ser sinceros. Porque si nosotros nos pisamos un dedo, ¿qué es lo primero que hacemos? Porque nos duele, gritamos. Pues, si algo nos han hecho malo y sentimos ese malestar, pues debemos de comunicarlo para que en realidad pues busquemos la solución, la corrección. Y ese es el punto, donde compartir la forma de pensar y la forma de sentir
con sinceridad entre nosotros, los seres humanos, es el secreto de vivir, porque allí vemos donde hemos hecho mal, donde hemos hecho bien, y si hay algo que corregir, ¿cómo vamos a hacer para corregirlo? De eso se trata. Proseguimos acá al término de esta lectura. Habiendo nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Quiero recordarte nuevamente el criterio o significado de la palabra evangelio antes de marcharnos a orar para despedir el live. Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. También se conoce como las buenas nuevas de Jesús. Y él mismo fue el que nos explicó: el reino de los cielos, no diréis, helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Es decir, que en pocas palabras estamos hablando que esta es la palabra que, por la información que se nos dio del reino de los cielos, nos ha sido anunciada. Dios te bendiga. Mañana vamos a ver otro punto para discernir en el nombre de Jesús, el consumador de la fe. Por lo cual, pues, habemos muchos siendo de la vocación de la fe para la gloria y honra de Cristo y de Jehová, el cual es Dios Padre. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias porque cada día aprendemos más, discernimos más las cosas a nivel de lo espiritual, a través de tu palabra, a través de tu espíritu de verdad actuando en nuestras vidas. Muchas gracias por esto. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por los asistentes a este live. Gracias por lo que estamos estudiando y lo que no estamos estudiando también. Gracias por los que están orando y por todos en general. Gracias, Señor, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque gracias a Él nosotros hoy día hemos podido avanzar en poder escudriñar, saber y arropar como la gallina a los pollitos todo lo que es tu reino de los cielos. Y pudimos entender también que lo que dice tu palabra es una realidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén, dijo el Señor Jesús, refiriéndose a nuestro cristianismo, el cual es línea directa
al Padre, pues somos parte del Padre, pues Él es el Padre de los espíritus y nosotros tenemos una parte de Él con la cual vivimos, porque el Espíritu es el que vivifica estos cuerpos físicos. Muchas gracias, Señor. Gracias por esto también. Padre Celestial, en concordancia con la enseñanza de tu Hijo Jesucristo, creemos todos los que en realidad estamos acá en tu doctrina, de que todo lo que te pidamos tú nos lo vas a dar también. Si lo creemos y lo pedimos con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido en fe. Te pedimos sanidad, salud para todo el planeta, para todas las aguas, la tierra, el fuego, el aire. Salud para la biosfera, la estratosfera y todo pues lo que permite que exista la vida humana aún en este mundo. Salud para todas esas personas que ahorita pues de alguna forma y por el motivo que fuere están siendo operadas. Salud para los que están hospitalizados en diferentes lugares. Salud para los que están en sus hogares de cualquier forma. Salud, Padre Celestial, para esos que están en las calles, indiferentemente, Señor. Dale salud a toda la plana indigencia y a los enfermos y a todo el que esté por allí. Y dales un hogar también, sánale su vida completamente en todas las multiformes cosas que tú puedes sanar. Señor, dale salud también a esas personas que están encarceladas, a los que están en los centros policiales, a los que están, pues, Padre, de rabundo por allí, en algún lugar inhabitado, por acá, lejos de la civilización en este mundo, y que no saben ni siquiera de tu Hijo Jesucristo, ni de su conocimiento, pero en realidad algo les dice que hay algo más porque están vivos. No saben que eres tú. Permítele saber que eres tú y que tu Hijo, pues, les va a dar la verdad y la vida en abundancia. Gracias, Padre Celestial, por esto. Sana también todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción que salga de mi boca, para que en realidad, pues, podamos, Señor, en realidad hacer las cosas cada día mejor. Igualmente, Padre Celestial, permíteme ahora en este instante darte las gracias a ti, a tu Hijo Jesucristo y a tu Espíritu de verdad que nos arropa, dándonos cualquier cantidad de bondades, porque si es bueno eso es de Dios, o sea, de ti. Permite dar las gracias a todas estas personas que también están por acá en esta plataforma. Gracias por habernos permitido llegar a 84 países la última vez que revisamos eso, que revisé eso por allí, en TikTok, en la plataforma. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Joana, gracias al beisbolista, gracias a Jen, gracias a todas las personas que de alguna u otra forma han conectado su vida con la palabra de Dios y con el Espíritu de verdad, el cual los guía a toda la verdad, y lo que no saben también se lo va a mostrar. Así que no se preocupen. Oye, Dios los bendiga. Gracias a Javi y a Jen. Dios los bendiga. Hasta mañana.